días, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, por medio del cual hace presente la urgencia calificada de discusión inmediata para el despacho del proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo regulando el contrato de trabajadores de empresas de plataformas digitales de servicios. Oficio del Senado, por el cual comunica que ha aprobado en primer trámite constitucional el proyecto de ley iniciado en moción que modifica el artículo 202 del Código del Trabajo para permitir el teletrabajo a mujeres embarazadas durante la vigencia de un estado de alerta sanitaria decretado por la autoridad competente por causa del COVID-19. Oficio del señor Secretario General de la Corporación, por medio del cual comunica que la Sala no accedió a la solicitud de la Comisión para que le fuera remitido el proyecto de ley que modifica la Ley de Fomento a la Marina Mercante y la Ley de Navegación para fomentar la competencia en el mercado del cabotaje marítimo correspondiente al boletín número 14.532-15. Oficio del Director Nacional del Instituto de Previsión Social, a través del cual emite informe al tenor de lo solicitado por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social respecto al beneficio de seguro de vida establecido en la Ley número 10.621, respondiendo así oficio de la Comisión. Oficio del Ministro de Salud, a través del cual hace llegar respuesta a oficio de la Comisión e informa, entre otras materias, sobre la posibilidad de incorporar en la Ley de Presupuestos correspondiente al presente año un incremento de las asignaciones para todos los funcionarios de la salud. Oficio del Director Nacional del Instituto de Previsión Social, por medio del cual remite informe trimestral por concepto de pilar solidario de pensiones. Oficios de la Subsecretaria Subrogante del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, de la Directora Nacional del Trabajo y del Director Nacional de ONEMI, mediante los cuales informan sobre respectivas glosas presupuestarias correspondientes a la Ley de Presupuestos del año 2021. Oficio de la Contraloría General de la República, a través del cual responde oficio de la Comisión, y al respecto informa acerca de la legalidad del término de las contrataciones a honorarios de 220 ex servidores de la Municipalidad de Coquimbo. Carta del Servicio Electoral de Chile, a través del cual responde oficio de la Comisión respecto a las denuncias efectuadas por trabajadores que se desempeñaban en el partido político Democracia Cristiana. Oficio de la Oficina de Informaciones de la Corporación, mediante el cual informa acerca de la participación ciudadana recibida en la plataforma Congreso Virtual en relación al proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo para eliminar el tope de indemnización por años de servicio, correspondiente al boletín número 14.698-13, que estuvo publicado entre el 31 de diciembre del 2021 al 14 de enero del 2022. Nota del señor Marcos Muñoz, secretario general de Clúster Alianza Marítima de Chile, y del señor Ricardo Tejada, gerente general de la Asociación de Armadores, a través de la cual hacen llegar 4 documentos relacionados al proyecto iniciado en mensaje, que modifica la Ley de Fomento a la Marina Mercante y la Ley de Navegación para fomentar la competencia en el mercado del cabotaje marítimo, aprobado por la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones, pues no considera el rechazo de todos los afectados. Al respecto, consideran que este proyecto deberá ser evaluado por esta comisión, ya que implica situaciones y problemáticas laborales y sociales de ser aceptado y aprobado en la sala. Nota del señor Nicolás Menares, a través de la cual manifiesta su preocupación por constante abandono de las personas pensionadas en situación de invalidez. Carta del Secretario General de la Comisión de Federaciones de Trabajadores de Recolectores de Residuos Domiciliarios, señor Miguel Ramírez, por medio de la cual solicita una pronta tramitación y aprobación y publicación antes del 11 de marzo del 2022 de los siguientes proyectos de ley. 1. El que modifica diversos cuerpos normativos con el objeto de perfeccionar la regulación relativa a la contratación, prestación y pago de servicio de extracción de residuos sólidos domiciliarios, y el que declara el 29 de julio de cada año como el Día Nacional del Recolector y la Recolectora de Residuos Domiciliarios. Ambos proyectos se encuentran actualmente en el Senado. Asimismo, solicitan la presentación del Ejecutivo al Congreso dentro de los primeros días de marzo de un proyecto de ley que les reconozca su identidad legal. Y por último, señor presidente, un pareo acordado entre el diputado señor Amaro Labra y el diputado señor Cristian Lavé para la presente sesión. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Sobre la cuenta, ¿algún punto o algún punto a los colegas diputados de varios? Diputado Sauerman. Presidente, si nos pudieran hacer llegar el informe que mandó la superintendencia respecto del pago de pensiones básicas solidarias, que llegó. Muy bien, gracias. Muy bien. Diputado Jiménez. Presidente, yo para aprovechar, entiendo que esta sesión es la última.
y entonces no sé si, me imagino que es la última, no creo que tengamos sesión la próxima semana, entonces quería despedirme, agradecer a nuestros secretarios, a Pedro Muga y a Germán, se me había olvidado, recién estoy hablando, a Germán y a Pedro Muga, a Alejandra que no está con nosotros, y siempre la disposición, la voluntad de cooperar y toda la ayuda que nos hicieron cuando, por lo menos a mí cuando me tocó las 2 veces presidir esta comisión, así que mi eterno agradecimiento. Y a los colegas, gracias también por toda la buena onda, como decimos en chileno, y a los que siguen, desearle el mayor de los éxitos, que sea un periodo muy próspero para Chile el que viene, a Alejandra que se va al Senado, un salto súper importante para ella, así que también todo el éxito del mundo para ti, Alejandra. Y bueno, y los que nos vamos, Gabriel, Andrés, nosotros, como dice alguien por ahí, hay vida fuera del Congreso. Así que hay vida, claro. Así que bueno, eso, muchas gracias a todos nomás, y por supuesto que también está Fernando, y está Pancho del Río, que escucha ya a esta altura nuestro amigo, ¿no es cierto?, más que asesor o colaborador, es un amigo que ha estado aquí por años también, así que un abrazo ahí a Fernando y a Pancho, a ambos. Seguramente nos vamos a seguir viendo fuera también. Así que eso, agradecimientos hacia todos. ¿Me adelanté con usted? Sí. Chuta, ya. Estábamos en varios, pero ya que usted se adelanta, obviamente, Perdón, no fue la idea. No fue la idea a lo que tenía preparado la bendición. Queríamos, bueno, obviamente aprovechar de felicitar primero a quienes colaboran y hacen posible que funcione la Comisión del Trabajo, que es la Secretaría, Germán, a don Pedro Muga, no está nuestra secretaria Alejandra también, pero obviamente es una instancia importante para el país. Aquí nos tocó legislar en tiempos de pandemia, con una situación sui generis en términos económicos, con alta cesantía, tuvimos desencuentros y disensos importantes, son partes obviamente de la democracia, y en eso obviamente hay que tener amistad cívica que siempre debe prevalecer por nuestras diferencias. Yo creo que de esta comisión hemos tenido, como digo, un contexto que tal vez en los años 80, pero sin congresos, obviamente solamente es replicable por la dimensión humana, que es el otro lado de la pandemia, y aquí obviamente, como nunca en términos laborales, tuvimos una actitud de defensa y muy proactiva en términos de nuestros roles y nuestras responsabilidades con el país para nuestros compatriotas. Yo quería también terminar esta oportunidad también entregándole su respectiva campanilla a Tucapel, que fue un honor que nos presidiera. Obviamente todos sabemos su trayectoria, pero también la memoria y de quien de alguna manera fue la persona de su padre, y por supuesto aprovechar también de entregarle este pequeño reconocimiento como expresidente de la Ahí, ahí está. Gracias, muchas gracias. Este es el recuerdo que nos llevamos. Presidente, esta es una de las pocas comisiones en la Cámara que ve mermada su integración en 9 parlamentarios. Quedan 4 parlamentarios de los que fueron integrantes de ella. Y yo quisiera, antes de que usted terminara esta sesión, expresarle el agradecimiento de la Secretaría de la Comisión por la deferencia con que ustedes permanentemente nos distinguieron. Y les deseamos que en el camino que emprenden fuera del Congreso tengan el éxito que merece cada uno de ustedes. La señora Alejandra en el Senado con toda seguridad lo va a lograr. Gracias, presidente. Me despido de acá también. Yo también me quiero despedir, y esta es una comisión muy importante para el país, muy, muy importante, y es una comisión además que uno sintió en su momento, ¿no es cierto?, estas trincheras que son tan difíciles de desarmar, ¿no? Y que cuando uno piensa en el bien común del país, yo creo que es más fácil de desarmarla que lo que uno se imagina. Entonces, agradecerle, yo creo que yo aprendí mucho, mucho. Y no es mi expertise, pero ha significado un estudio permanente y ha sido muy, muy importante para mí este aprendizaje, y además el de debatir de una forma distinta también. Quizás la Comisión de Agricultura es diferente. Pero agradecerle a la Secretaría, a Germán, a Pedro, a Alejandra, también al Ejecutivo, porque
es una buena instancia, ¿no? Además porque existen personas muy valiosas que colocan su expertise también en esta comisión. Agradecer en forma especial a Tucapel y a usted, presidente, ¿no es cierto? Porque han sido momentos complejos y difíciles, y en el Senado me llevo hartas tareas, ¿ah? Para poder sacar desde el Senado, y espero poder estar también en la Comisión de Trabajo. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias. Oiga, yo también quiero aprovechar primero a agradecerle a los dos. Yo probablemente soy el más nuevo de la comisión, me tocó este último año, pero agradecerle a los dos presidentes, le tengo mucho cariño también a Tucapel, que me tocó una parte también, y agradecer también al equipo, agradecer al gobierno de tener también a personas que manejan esto, Fernando, a Francisco, que la verdad es que ojalá podamos tener esa visión. Creo que un país, sin duda, lo decía recién mi colega, probablemente esta es de las comisiones más importantes. Y la verdad es que creo que este país ha progresado y ha tenido un cambio importante, y lo que se ha hecho en el último tiempo también es a poder adaptarse a los cambios. Creo que tenemos un gran desafío en esta comisión a lo que significa realmente el cambio de costumbres que vivimos también tan aceleradamente en esta pandemia, que nos obligó a nosotros a tener que actuar, y tenemos una tarea por delante. Estamos aquí tratando, ¿cierto?, de avanzar en temas que le cambiaron la vida y que le van a seguir cambiando la vida a nuestros trabajadores. Solo agradecimiento. Creo que aquí hubo un ambiente también donde en lo personal traté de acercar posiciones, tratar de alguna manera hacer entender que estamos todos en el mismo barco, un barco que a veces tiene que tomar direcciones, que tiene que cambiar direcciones, pero muy contento. Desde mi parte, el día de mañana también espero, yo soy un hombre que viene del mundo del trabajo también, de la empresa, y por lo tanto espero y voy a volver ahí, pero sin duda siento que tengo personas que voy a poder tener comunicación y tratar de aportar también en lo posible para que este país sea cada día mejor, y que tengamos un país y empresarios, ¿cierto?, que entiendan que de alguna manera el sueño de ellos tiene que ser también el sueño de sus trabajadores, y cómo somos capaces de instalar justamente esos sueños en nuestros trabajadores y lo hacemos parte de lo que significa, ¿cierto?, el progreso, la ganancia, la utilidad, y no le tengamos miedo a eso. Y eso es importante, porque creo que ahí está nuestro gran desafío de la productividad, que es un país que todavía tiene una muy baja productividad, por lo mismo, porque a veces, ¿cierto?, no somos lo valientes, y también muchas veces tampoco la organización de los trabajadores tiene las capacidades para poder ponerse también muchas veces a la altura de lo que significa estos desafíos. Así que muchas gracias a todos y agradezco realmente el poder haber sido parte de esta comisión. Muchas gracias, diputado. Presidente, si usted, si me permite, presidente, como usted como presidente también. Muchas gracias, presidente. Acá si quiere don Gabriel también. Eso ya. Muy bien, ¿otras palabras? Estamos entonces. Muy bien, agradecido obviamente por las palabras de cada uno de ustedes y la confianza. Pasamos entonces, señor secretario, a la orden del día. Presidente, en primer lugar, del orden del día figura el veto del Ejecutivo al proyecto que modifica el Código del Trabajo regulando el contrato de trabajadores de empresas de plataformas digitales de servicios. Este es un veto que tiene discusión inmediata y en consecuencia el presidente ocupa el primer lugar de nuestra tabla del día de hoy. A la comisión le corresponde solamente el aprobar o rechazar. Claro, así es. Es bueno el punto que hace el señor secretario. Como este es un veto bastante acotado y bastante simple, le voy a dar traslado al Ejecutivo para que se pronuncie también en términos breves en este caso, y detalle obviamente el alcance de este veto que, ojo, ya fue aprobado en el Senado. Sí. Presidente, bueno, primero que todo, muchas gracias. Creo que no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer, ¿cierto?, siendo esta posiblemente a lo mejor la última sesión de la comisión, y también de parte del equipo de la Subsecretaría del Trabajo que me ha tocado liderar. Agradecer, presidente, en primer lugar a la Secretaría de la Comisión de Trabajo, a Pedro, a Germán, a Alejandra, no solo por el trabajo, sino por la cercanía y por el apoyo que hemos recibido durante estos 4 años, que creo que ha sido tremendamente importante. Agradecerle a usted, presidente, al diputado Tucapel Jiménez, que también tuvo la oportunidad de presidir
esta comisión. Ambos se van con un justo reconocimiento, desearles también el mayor de los éxitos, de los nuevos desafíos que emprendan, junto con los otros diputados que no van a estar presentes, ¿cierto?, en este nuevo ciclo político en el Congreso, como el diputado Andrés Molina, que también precedió en la palabra. Saludar, felicitar y también desearle mucho éxito a la diputada Sepúlveda, futura senadora, ¿cierto?, que no tengo ninguna duda que va a seguir siendo empujando los temas laborales como lo ha hecho de muy buena manera en el Senado a partir de este próximo periodo. Así que, presidente, no quería desaprovechar esta oportunidad porque también en una de nuestras últimas sesiones y agradecer a esta comisión. Creo que se avanzó muchísimo. En algunos temas teníamos acuerdo, en otros no, pero siempre hubo muy buena voluntad. Es algo que yo valoro, que destaco, y la verdad es que siempre recibí y recibimos como ministerio, y en especial esta subsecretaría, la mayor deferencia en la tramitación. Así que eso quería agradecerlo, presidente, porque creo que es bueno destacarlo también de cara a la ciudadanía, que muchas veces ve estas discusiones políticas y no las entiende. Respecto del veto, presidente, muy simple. Este es un veto aditivo que busca básicamente incorporar tres cosas que creemos que no quedaron debidamente reguladas en favor de los trabajadores en el proyecto que se aprobó en su momento en segundo trámite y después posteriormente en tercer trámite por el Senado. El veto busca complementar mediante tres normas específicas el proyecto de ley de plataformas digitales de manera de garantizar ciertos derechos que creemos que los trabajadores deben tener. En primer lugar, presidente, hay una norma que lo que busca es garantizar que los trabajadores independientes tengan acceso a seguridad social. Ustedes conocen este proyecto, lo discutimos largamente, ¿cierto? Se votó. Y si bien el texto actual da a entender que ya sea los trabajadores dependientes con contrato de trabajo van a cotizar seguridad social, ¿cierto?, por ser trabajadores dependientes, pero también los trabajadores independientes, por la ley que ya hoy día está vigente de cotización de los trabajadores independientes, debiera cotizar seguridad social. Surgió la inquietud cuando estábamos discutiendo en tercer trámite este proyecto en el Senado, de querer dejar más claro aún, ¿cierto? Nos dijeron lo que abunda no daña. Dejar establecido que respecto a los trabajadores independientes deberá cotizarse seguridad social, y por lo tanto uno de los primeros aspectos que establece este veto, que como usted bien lo señalaba, presidente, ya fue aprobado por el Senado, es establecer de manera expresa que los trabajadores de plataformas digitales independientes tengan acceso a seguridad social igual que los trabajadores dependientes, y en este sentido garantizar el acceso a la cobertura de salud, pensiones de vejez, reconocimiento de cargas familiares, seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, seguro de invalidez y sobrevivencia, seguro de acompañamiento de niños y niñas afectadas por una condición grave de salud, ¿cierto?, la llamada ley sana, y demás normas aplicables a la normativa vigente. Por lo tanto, viene a garantizar derechos de los trabajadores. El segundo punto, presidente, que establece el veto, busca mejorar, creemos nosotros, una norma que se aprobó en el proyecto, en las indicaciones que presentaron ustedes en la Cámara, que establece que cuando un trabajador de plataforma es desvinculado, ¿cierto?, y tenga derecho a indemnización por ser un trabajador dependiente, la norma aprobada en segundo trámite establecía que el promedio de la indemnización va a ser el promedio de los últimos 12 meses, el promedio del último año. Sin embargo, presidente, hay una norma en el código que sigue vigente que establece que cuando se trata de trabajadores con remuneraciones variables, el promedio para la indemnización es el promedio de los 3 últimos meses. Y por lo tanto surgió la inquietud: ¿qué ocurre si el promedio de los 3 últimos meses es mayor que el promedio del último año? Le estaríamos pagando, de acuerdo a la norma aprobada en segundo trámite, una indemnización menor a ese trabajador que si se hubiera aplicado la regla general. ¿Qué es lo que hace el veto aditivo? Establece una frase adicional que dice que en caso que la aplicación de la norma del artículo 163, es decir, que el promedio de los 3 últimos meses sea mejor que el promedio del último año, se va a aplicar el promedio de los 3 últimos meses. Es decir, en caso cierto de discrepancia, se va a aplicar la indemnización mayor. Por lo tanto, es otra norma que también, al igual que la anterior, va en beneficio de los trabajadores. Y en tercer y último lugar, presidente, el veto también viene a restablecer un artículo que no se votó en la comisión formalmente o expresamente en la Comisión de Trabajo de la Cámara cuando lo vimos en segundo trámite, porque se presentó otro artículo de otra materia con el mismo número, y por lo tanto hubo, por así decirlo, una omisión, ¿cierto?, que no nos pronunciamos, no lo conocimos, que es un artículo muy importante, que es el artículo que reconoce los derechos colectivos para los trabajadores de plataformas, ya sean dependientes o independientes, estableciendo que pueden sindicalizarse y estableciendo que pueden negociar colectivamente. Entendemos que esa fue una omisión, ¿cierto?, que tuvimos todos quienes participamos en ese momento de la sesión, porque no lo discutimos, y por lo tanto entendemos que también hay un espíritu de
garantizar los derechos colectivos que los trabajadores de plataformas solicitan para poder sindicalizarse y para poder negociar colectivamente. Eso, en resumen, presidente y miembros de la comisión, son los 3 puntos que trata el veto auditivo. Como pueden ver, son 3 derechos a favor de los trabajadores que buscan complementar y cerrar de mejor manera lo que es el proyecto de ley que se tramitó legislativamente durante la última etapa, durante el pasado mes de enero. A su disposición, presidente, si hubiera alguna duda. Presidente, tiene una precisión que quiere hacer la Secretaría por su intermedio. Fernando, en el documento que nos hace llegar la Secretaría de la Cámara me figura un 4º veto, que está asignado en el comparado que debe tener en el numeral 1, que es para suprimir en el numeral 2, en el inciso segundo del artículo 152, cuater B, que se agrega al Código del Trabajo la siguiente frase: en los términos del inciso segundo del artículo anterior, frase que no aparece en el texto. ¿Qué hacemos con ese veto? Eso es un error referencial, el veto está correcto, es un error referencial. Cuando la Cámara, cuando en esta comisión, presidente, por su intermedio, aprobamos ciertas indicaciones, se aprobó una indicación nueva en materia de jornada, ya que se mantiene. De hecho, el articulado de jornada del proyecto de ley es el que aprobó la Cámara, no es el articulado que venía del Senado. Y ese articulado que venía de la Cámara hacía referencia, hay una norma posterior que hace referencia al articulado anterior del Senado. Y por lo tanto, ese término, que cuando dicen la norma, en los términos del inciso segundo del artículo anterior, ya no existe, porque eso estaba en el texto aprobado en primer trámite por el Senado y no en el texto aprobado en segundo trámite por la Cámara. No sé si se entiende. Es básicamente un veto que lo que busca es corregir un aspecto formal que quedó, por así decir, descuadrado tras aprobarse el nuevo artículo de jornada por la Comisión de Trabajo de la Cámara. Lo que hay hoy día en el proyecto de ley, aprobado, ¿cierto?, y enviado como oficio por el Congreso, es el texto que aprobaron ustedes, ¿ya? La indicación que aprobaron ustedes en jornada, pero quedó una frase inconexa. No sé si tienen duda lo podemos proyectar, pero por lo tanto es básicamente un error de referencia del cual estamos haciéndonos cargo. La comisión tendría que entonces rechazar ese veto, porque el veto está formulado en el oficio. No, mantenerlo. Nosotros entendemos que el veto está correcto. No sé, Francisco del Río, Pancho, si tú tienes el texto a mano para poder aclarar el punto. Por su intermedio, presidente, perdón. Claro, por supuesto. Un segundito, presidente, no tenía el texto en la pantalla, lo tengo en un minuto, en un segundo. Fernando, iría al final entonces el inciso segundo, esa frase en los términos... No, esa frase, Pedro, hay que eliminarla. Esa frase, en los términos del inciso segundo del artículo anterior, que está hoy día en el artículo 154b, hay que suprimirla. Sí. Hay que suprimirla porque ya el artículo anterior cambió. El artículo que señala, perdón, presidente, el subsecretario, es aquel que se refiere a remuneraciones de los trabajadores, en tanto que la referencia está hecha a un artículo que se refiere a la jornada de los trabajadores. Por eso hay que eliminarla, presidente. Eso fue en la ordenación de los artículos, quedó una referencia mal hecha, como ocurre bastante seguido, presidente. Si lo que sucede, Francisco, es que en el oficio de ley que se comunicó al Ejecutivo este proyecto, esa frase ya no existía. Ya no existía. Entonces, ¿en el artículo 152 cuater V? No existía. No existía en el oficio de ley que se comunicó al Ejecutivo. Sin embargo, viene en el veto. Entonces, la pregunta es, ¿lo rechazamos, lo ignoramos, o qué hacemos? ¿O lo aprobamos? Vamos a chequear que no esté. Un minuto 15. Si no está en el oficio, da lo mismo. Si estuviera en el oficio, tenemos que eliminarlo. Vamos a chequear con el oficio, Pedro. Habría que rechazarlo, entonces. Sí. No, se vota acá, veto un reto. Pancho, ¿tú chequeas el oficio? Sí, estoy viendo en este minuto el oficio. Tienes que chequear el 152 cuater V. Lo acabamos de mandar. Ahí debiera estar eliminado. Lo acabamos de mandar, Francisco. No sé que se equivocó. Se equivocaron.
Me lo acabas de mandar, ¿no? Subsecretario, en aras de la verdad tampoco encuentro la oración que se está suprimiendo. Perfecto. Perfecto. Bueno, si queda constancia, presidente, que efectivamente el oficio viene sin esa frase, que es la frase que motivó el veto. Yo comparto, como entiendo decía por su intermedio la diputada Sepúlveda, que debiéramos rechazarlo en esos términos. Si le parece, presidente, mientras seguimos... Eso, avancemos y esto lo dejamos pendiente lo para el final de la sesión. Señor secretario. En la página 16, señor presidente, que del comparador que tiene en su poder, está el veto que adiciona en el numeral 2 en el artículo 152 cuarto, que se agrega al Código de Trabajo el siguiente inciso final nuevo. El trabajador de plataformas digitales independientes tendrá derecho a acceder a cobertura de seguridad social cotizando según resulta aplicable. Para tal efecto se estará lo señalado en el artículo 92 del Decreto Ley número 3500 de 1980, sin perjuicio del derecho a cotizar mensualmente de conformidad al inciso tercero de la citada norma, u otras normas que resulten aplicables de dicho Decreto Ley. Por consiguiente, tendrá derecho a cobertura de salud, de pensiones, de vejez, de reconocimiento de cargas familiares para el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, seguro de invalidez y sobrevivencia y para el seguro de acompañamiento de niños y niñas afectados por una condición grave de salud y las demás aplicables conforme a la normativa vigente. Discusión, presidente, en votación. Muy bien. ¿Se ofrece la palabra o simplemente se vota y cada uno fundamenta el voto? En votación, señor secretario. Señor Barros, señor Durán, señor Eguiguren, señor Jiménez. Yo quiero, presidente, para que quede bien claro, nosotros en la sala rechazamos este proyecto. Y este es un veto que viene a solucionar ciertos aspectos del proyecto. Entonces, para que se entienda bien, porque yo voy a votar a favor de este veto, entendiendo que esto mejora lo que ya tenemos aprobado. Que era lo que tenemos aprobado, lo rechazamos porque no nos gustaba. Pero ya que está aprobado, esto viene a mejorar ese proyecto ya aprobado, para que haya claridad respecto y no haya ninguna duda respecto a que pueda ser contradictorio nuestro voto. Así que voto a favor, presidente. Señor Molina. A favor y entendiendo que esto mejora realmente el proyecto original, así que de todas maneras creo que es un aporte. Señor Saavedra, señora Sandoval, señor Sauerman. Señora Sepúlveda. Presidente. Bueno, en los mismos términos que el diputado Tupapel Jiménez, nosotros queremos señalar con claridad que nosotros votamos en su minuto en contra del ADN de este proyecto, porque nuestro juicio era más bien la iniciativa parlamentaria que le daba total relación laboral a los trabajadores, lo que subsanaba la precariedad hoy día de este sector, que agrupa más de 200.000 trabajadores, en este caso, que dependen obviamente de plataformas digitales. Pero también, y ahí la responsabilidad como presidente, había una alta posibilidad de no votarse este veto, el gobierno iba a retirar el veto y finalmente se iba a promulgar esta ley, incluso sin este articulado que mejora sustantivamente las relaciones laborales de estos trabajadores. Como siempre creo yo que la política de alguna manera tiene que reflejar causas y también concreciones desde el punto de vista real, más allá de lo que uno quisiera. Obviamente voto este veto porque es mucho mejor que el proyecto que está a puertas obviamente de promulgarse. ¿Hay algún otro señor diputado que no haya emitido su voto? Presidente, es que en este minuto voy llegando a un lugar donde poder votar, si me permitiera agregar mi voto después, se lo agradecería. A ver, obviamente si al término de esta sesión está en condiciones de votar, voy a pedir a la comisión obviamente la anuencia para incorporarlo. Resultado de la votación, señor presidente, 6 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado el veto, presidente. En la página 24, los señores, la página 23-24, los señores diputados tienen en su comparado el siguiente veto que dice lo siguiente.
para adicionar en el numeral 2 en el artículo 152 quinquies G, que se agrega al Código del Trabajo a continuación de su punto aparte que pasa a ser punto seguido la siguiente frase. Con todo, si la indemnización que correspondiere por aplicación del artículo 163 fuere superior, se aplicará esta. ¿Votación, secretario? ¿En votación? Si le parece, presidente. Muy bien. En la misma página 24, presidente, tienen el veto siguiente que dice lo siguiente. Para adicionar en el numeral 2 el siguiente artículo 152 quinques H nuevo, pasando el actual artículo 152 quinques H a ser artículo 152 quinques I. Artículo 152 quinques H. Derechos colectivos de los trabajadores de plataformas digitales. Los trabajadores de plataformas digitales de servicios, en conformidad a lo preceptuado en el artículo 216, tendrán el derecho de constituir sin autorización previa las organizaciones sindicales que estimen convenientes, con la sola condición de sujetarse a la ley y a los estatutos de las mismas, y gozarán de todos los derechos y deberes consagrados para ellas en este Código. Sin perjuicio de las demás normas establecidas en el libro cuarto del presente Código, las organizaciones sindicales que afilien a trabajadores dependientes e independientes de plataformas digitales o únicamente estos últimos podrán negociar conforme a lo dispuesto en el artículo 314 con las empresas de plataformas digitales. En el caso de que el proyecto de convenio colectivo se presente a 2 o más empresas y cada una de estas acceda a negociar, cada empresa deberá decidir si negocia en forma conjunta o separada y comunicará su decisión a la Comisión Negociadora Sindical en su respuesta al proyecto de convenio colectivo. En votación, si le parece, por la misma votación y la misma justificación. Adelante, señor Silva. Queda pendiente, presidente, el primer veto. El alcance que hizo la Secretaría. Así es. Sí, ahí, presidente. Damos la palabra a don Francisco. Sí, eso. Presidente, a ver, en primer lugar, decir que la Secretaría tiene toda la razón. La frase que se suprime no figura en el artículo 152, 4 corta. Por lo tanto, habría que rechazar el veto en esa parte. Creo tener una explicación plausible de lo que sucedió. El veto, el escrito del veto, entró casi coetáneamente con el despacho del proyecto por la sala del Senado. Y es posible que se haya producido por parte del Ejecutivo una confusión en el texto sobre el cual basó la redacción del veto, entendiendo que pudo haber sido una frase que estaba en el oficio de la comisión, que fue finalmente aprobada por la sala en su integridad, como ustedes bien saben. Esa cotidianidad, esa simultaneidad puede no haber permitido pulir el texto, y la Secretaría del Senado, al enviar el ejemplar final del oficio al Ejecutivo, debe haber dado cuenta de la supresión de esa referencia que estaba mal. Muy bien. Entonces, ¿se propone el rechazo, si les parece? Con la votación inversa, sí. Diputado informante, presidente. Don Francisco informó el de... Ya lo hizo. Demos la oportunidad a otro. ¿Diputado Molina? ¿O diputado tu papel? No, es una minuta muy breve, ¿eh? No tiene... ¿Don Andrés? Ya, muy bien. Probablemente pueda ser mañana mismo. Ahí está el diputado Eguiguren. Voy a tomar la anuencia de la comisión para incorporarlo en las votaciones. Muy bien, se incorpora entonces, señor secretario, está en un lugar seguro para sufragar. Muy bien. Gracias, presidente. Sí, lo más es que esto se incorpora tal el jueves. ¿El jueves, presidente? Sí. Yo hablé con el presidente de la comisión, de la Cámara. Presidente. No, hay tres votaciones de temas pendientes. Vamos en virtud de lo que dispone el reglamento, presidente, vamos a hacer un certificado del veto, ¿ya? No el informe, sino que el certificado. Así es. ¿Ya? Sí. Eso es lo que tiene que dar cuenta el señor Molina. Así es. No, yo no. La minuta, la hago llegar a la tiene minuta, un nombre distinto, ¿no?
Presidente, en la tabla del día de hoy figuran los proyectos que quedaron pendientes de la última sesión. ¿Hay alguno, señor secretario, que se encuentre en esta? Porque todos lo hemos votado en general, ¿o no? Sí. ¿Hay alguno que se encuentre en condiciones de ser despachado? Presidente, ninguno se le formularon indicaciones, señores parlamentarios, y en ese sentido, cualquiera de ellos, si ustedes tienen de acuerdo, pueden despacharlo, pero hay uno que claramente pareciera que no, que el de el tiempo es, ¿tiempo cómo es? El tiempo importa, presidente. Ya, bueno, todos quedaron votados en general. Sí. Bueno, quedo entonces pendiente para la próxima legislatura en asumir esta responsabilidad cívica por estos proyectos y ya son aprobados en general y por tanto es el tratamiento que tienen. Presidente, ¿me permite un minuto? Antes que usted Don Pedro. Es que se nos va, presidente de la comisión, yo sé que ustedes ya no lo van a sentir igual, pero no van a estar, una persona que nos acompañó durante casi 20 años, un poco más de 20 años, a la Comisión de Trabajo, que es Francisco del Río. Francisco no figura en los equipos que van a estar acompañando a la próxima ministra del Trabajo. Pedro, perdona que te interrumpa. Yo agradezco sinceramente y de corazón tu referencia. Y yo te dije por WhatsApp que no en un tema que aún está en desarrollo. Bueno, lo más probable es que sea así, pero por respeto a la ministra que entra, yo no quiero ventilar ese tema. Vamos a respetar eso. Perfecto, y yo sé que Pedro no tuvo ninguna intención de pasar a llevar nada, sé que es muy amigo mío, y por eso, pero esto es un tema que por deferencia a la ministra que entra, yo no lo puedo tirar en la comisión. Muy bien, perfecto, Francisco. Lo vamos a respetar y se entiende. No he dicho nada. Me despido también defendiendo que lo voy a seguir viendo seguramente en otro ámbito, en nuestra actividad. Así es. Gracias. Muy bien. Gracias a todos. Muchas gracias. Por haberse cumplido. Por haberse cumplido, entonces. ¿Quiere votar? No. Ya. No quiere. Por haberse cumplido, entonces, la tabla y la orden del día, se procede a levantar. Hasta luego.